este montaje vamos a ver la diferencia entre frenar un motor trifásico quitándole tensión y frenarlo mediante la inyección de corriente continua en los devanados de su estator. En el circuito de potencia veis que tengo el motor M1 que arranca de manera directa a través de KM1 y que está protegido por un disyuntor motor Q2. A la vez tengo en paralelo un contactor KM2 que viene de haber cogido una fase y un neutro al primario de un transformador y de ahí del secundario al puente de diodos rectificadores, con lo cual tengo una tensión pulsante que voy a inyectar al motor cuando la bobina de KM2 esté alimentada. Bien, como ya tengo el circuito de potencia montado, un transformador, que de ahí voy al puente de diodos rectificadores y de ahí al contactor, lo tenemos ya. Vamos a seguir montando el circuito de mando. Entonces vamos a llevarnos la fase y el neutro del magneto térmico, el neutro a la borna de neutro y la fase al 13 de Q2 del bloque de auxiliares. Una vez conectados estos, vamos a añadir los elementos que nos hacen falta, que son un temporizador electrónico a la conexión, un relé auxiliar y los bloques de contactos auxiliares de KM1 y KM2. Del 14 de Q2 nos iremos al 15 de KT1. Del 16 nos vamos a la borna 1. De la borna 2 a la borna 9. Y de ahí nos vamos al 23 de K1, que será el 21. Vemos que todos estos están arriba, menos el 13 de K1, que será el 11, con lo cual voy a hacer un puente del 21 al 11 de K1. Del 11 de K1 nos vamos a ir al 43 de KM1. Del 43 de KM1 nos iremos al 53 de KM1. Del 53 de KM1 iremos al 43 de KM2. Y del 43 de KM2 al 53 de KM2. Seguimos por aquí de la borna 10 a la 3 y de la 3 al 13 de KM1. De la borna 4 iremos al 14 de KM1 y de ahí al 21 de KM2. Del 22 de KM2 a la 1 de KM1. Del 24 de K1 iremos al 13 de KM2 y de ahí a la borna 7. De la borna 8 iremos al 14 de KM2 y de ahí al 21 de KM1. Del 22 de KM1 a la 1 de KM2. Del 44 de KM2 a la 1 de KT1.
Del 44 de KM1 iremos al A1 de K1 y de ahí al 14 de K1. Del 54 de KM1 a la borna 11. Del 54 de KM2 a la borna 15. Del 13 de Q2 al 21 de Q2. Y del 22 a la borna 13. Por último vamos con los neutros. De la borna de neutro iremos a la 16, a la 14, a la 12 y de ahí a los A2 de cada una de las bobinas de derecha a izquierda. Respecto al funcionamiento, tenemos dos opciones desde el reposo, bien el pulsador negro o el verde. Si pulsamos el negro, vemos que aquí tenemos un contacto abierto de K1 y K1 no tiene tensión, con lo cual esta rama no se va a cerrar. Es decir, este pulsador es el de freno. El pulsador verde es el de marcha. Cuando lo pulsemos desde el reposo, cerraremos esta rama, alimentaremos KM1 y cerrará sus contactos de potencia, haciendo que el motor arranque de manera directa. En este momento, sus auxiliares se cierran también y alimentamos la bobina de K1 y el piloto verde. Cuando está en marcha, el verde nos indica que está en marcha. Al alimentarse K1 se cierra este y ya habilitamos esta rama. Aunque no llega la tensión, no llega la corriente y no estará sometida a tensión KM2, puesto que KM1, el enclavamiento eléctrico, está abierto. Si pulsamos el negro en ese momento, estamos cerrando aquí y por otro lado abriendo aquí. Luego, al dejar de someter a tensión KM1, este se cierra y como este está cerrado y este también, y hemos pulsado el negro, alimentamos KM2. En ese momento también se cierra su auxiliar, empieza a contar y se cierran los de potencia. Es decir, empezamos a inyectar corriente continua al estator del motor durante el tiempo que hayamos seleccionado con KT1. Si en cualquier momento hay un cortocircuito o una sobrecarga, saltará Q2 abriendo aquí y quitando tensión al mando e iluminando el piloto rojo. Si arrancamos el motor con el pulsador verde, paramos normal, volvemos a arrancar y paramos inyectando corriente continua durante un segundo que hemos programado el temporizador. Para en seco. Si en cualquier momento que esté funcionando el motor salta Q2, salta el disyuntor, señalizaremos con el piloto rojo.